Por acá está. Como les decía, acá comparto algunas imágenes que les decía que, por ejemplo, esta imagen en color azul es una fotografía tomada con fondo gris. Entonces ahí podemos ver uno de los ejemplos que les decía anteriormente, cómo un fondo gris puede ser transformado en otro tipo de color. En la siguiente fotografía, no sé si la pueden apreciar bien, en la fotografía color blanco, en realidad ahí no estoy utilizando un fondo fotográfico como tal, lo que estamos utilizando son cortinas. Entonces, como les digo, podemos trabajar muchas veces con lo que tenemos, nada más es cuestión de aprender pues a reutilizar las cosas que tenemos, darnos la oportunidad en la fotografía y poco a poco pues vamos a ir progresando y haciéndonos de todo lo que necesitamos. Los invito una vez más a que puedan visitarme a mis redes sociales y ver la fotografía que estoy haciendo. Aquí les dejo mis redes sociales, fotografía_rosmarinos en Instagram y en Facebook, Rosmarinos LJ. Espero que mi participación les haya servido. Mi mensaje sobre todo el día de hoy es que ustedes vean cómo muchas veces no tenemos que comenzar con todo lo que quisiéramos, sino que podemos comenzar realmente con cosas muy básicas, sabiendo hacerlo. Y de camino, pues se nos va a ir dando y nos vamos a poder ir haciendo de las cositas que necesitamos. Le agradezco mucho a la biblioteca por la oportunidad, a don Ronald y por supuesto a Cris por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Joana. Excelente presentación, bastante clarito, bastante entendible. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, nada más. Muy bien. Dame un toquecito. Listo, ahora sí. Bueno, sí, Joana, muchísimas gracias. Muy interesante, bastante interesante. Inmediatamente vamos a ingresar a tus redes sociales para comenzar a seguirte y apoyarte. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Cualquier cosa ahí también va a quedar el video, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí va a estar los comentarios y con mucho gusto, si fuera necesario, estaríamos contactando a Joana para cualquier consulta sobre este tema. Lo que sí me preguntan, tal vez vos ahí, Cris, es los horarios y la edad del taller de fotografía. No sé si quieres ampliar un poquito en eso. Hey, bueno, buenos días, gusto saludarlos. Excelente, Joana, muy buena presentación. ¿Cómo no van a dar ganas de practicar ese estilo de foto? Ok, claro que sí. Vean, muchachos, el taller fotográfico que inicia, si Dios lo permite, la otra semana a través de las bibliotecas públicas que ya don Ronald, si gusta nuevamente ahorita nos puede refrescar cuáles son. Claro que sí. Pueden ser menores de edad, no hay ningún problema, siempre y cuando los menores de edad a las giras que tenemos planeadas vayan asistidos de un adulto. Ojalá un encargado o alguien así, porque al ser menores de edad alguien debe dar la cara, ¿verdad? En mayoría de edad no hay problema con eso, puede ser gente bastante mayor que tengan un equipo fotográfico digital, puede ser un celular, cámara reflex o cámara compacta, una computadora para poder editar, porque ahí les vamos a enseñar lo de la edición, y el horario va a ser, si Dios lo permite, de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Okay? Van a haber diferentes días, eso va a depender también de las bibliotecas. Tengo entendido ahorita aquí que la de Guadalupe, Dios primero, es el lunes, la de Moravia también es el lunes, y ahí en las otras bibliotecas que ahorita don Ronald nos puede comentar, ya les van a aclarar bien el horario. Pero sí les digo que el cupo es limitado a 20 personas, así que por favor, si gustan, no le den mucho tiempo, porque es capaz que luego se llevan a sorpresa y les dicen que ya en el campo. Exactamente, sí. Sí, vamos a mencionar las bibliotecas que van a tener este taller por si las personas que tienen alguna con una mejor cercanía o que tal vez ya incluso conocen, puedan llamar o escribir, y yo sé que mis compañeras y mis compañeros van a atender. Tenemos la de Moravia, la Biblioteca Pública de Santa Ana, la Biblioteca Pública de Desamparados, la de Tibás, la de Cartago y la de Heredia, ¿verdad? Entonces, si alguna persona está interesadísima, obviamente la de Guadalupe, que Cris tiene ya 8 años de dar clases aquí con nosotros, pero hay que abrir la invitación. Nuevamente, muchísimas gracias, Joana, por tu ayuda
por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a impulsar este tema. Esperemos poderla tener a vos y a Cris mucho más adelante también, ¿verdad? Más que bienvenidos, o si hay algún tipo de proyecto o algo que se quiera hacer con la biblioteca, genial, ¿verdad? Más que invitada, y esperemos no sea la última vez.